Hola, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de asociación de resistencias, serie y paralelo. Lo primero que voy a hacer es mostrarte los símbolos que vamos a utilizar para referirnos a un circuito hidrodinámico. El más sencillo que podríamos encontrar sería este. Los trazos negros simbolizan una cañería por la que circula un fluido, sin que haya pérdidas ni ingresos de afuera, o sea, es un circuito cerrado. Este es el símbolo que se usa para las bombas. Lo que hacen las bombas es producir una diferencia de presión entre la entrada, supongamos que es esta la entrada, y la salida. Y eso es lo que mantiene en circulación al fluido, porque el fluido pierde energía en la resistencia. Este es el símbolo para la resistencia. Es un símbolo tomado de prestado de la electrodinámica, pero funciona perfectamente acá. Entonces, el fluido avanza, pasa por la resistencia y vuelve a la bomba. O sea que acá tenemos un cierto caudal que al menos en todos los ejercicios que te hemos preparado son caudales constantes. El resto de la cañería que no tiene el símbolo de la resistencia se supone que es de resistencia nula, o sea, en todo este tramo y en todo este tramo el fluido no pierde presión. O sea que la diferencia de presión entre entrada y salida de la bomba es igual a la diferencia de presión entre entrada y la salida de la resistencia. La resistencia la consideramos concentrada en este lugar. Tanto para un circuito general como para cada elemento en particular podemos aplicar la ley de Ohm. Y eso nos va a permitir calcular propiedades del circuito en general como propiedades de elementos particulares. Circuitos los hay muy complicados, tanto que los mirás de primer vistazo y dan miedo, generan susto. Pero vos lo que tenés que hacer siempre es no mirar el bosque, mirar el árbol. O sea, mirar la parte particular, buscar en el detalle dónde hay 2 o 3 resistencias que estén agrupadas de un modo que vos puedas entender, un modo sencillo. Hay 2 modos básicos de asociar resistencias. El primero es la serie. La serie es cuando tenés una resistencia a continuación de la otra, por ejemplo así. La clave para entender una serie es que toda molécula del fluido pasa por una resistencia y después no tiene más remedio que pasar por la otra. Y después tampoco tiene más remedio que pasar por la otra. No tiene otra oportunidad que seguir pasando por las resistencias que siguen. Eso es la serie. Y la pregunta principal es la siguiente: si conocemos el valor de la resistencia esta, llamémosla R1, y el valor de la resistencia esta otra, llamémosla R2 y de R3, la pregunta es, si conocemos esos valores, ¿cuánto valdrá la resistencia del conjunto que vamos a llamar resistencia equivalente de la serie? Y es muy sencillo. La resistencia equivalente de la serie es igual a la suma directa de las resistencias que integran la serie. Y si hubiese más, la sumamos a todas. ¿De acuerdo? En cada una de ellas también se cumple la ley de Ohm. De modo tal que tenemos que considerar que el caudal que pasa por todo el conjunto, vamos a llamar caudal equivalente, es igual al caudal que pasa por la resistencia 1 y es igual al caudal que pasa por la resistencia 2
y así hasta cualquier otra resistencia que también esté en serie con estas otras. Esto no es otra cosa que el principio de continuidad. En ninguna resistencia ni en ningún lugar del circuito se genera o se destruye materia. El caudal tiene que ser el mismo. Si aplicamos la ley de Ohm para seguir pensando en este asunto, encontramos que la diferencia de presión aplicada a la resistencia equivalente de la serie es igual a la diferencia de presión que soporta la resistencia 1 más la diferencia de presión que soporta la resistencia 2 más la diferencia de presión que soporta la 3 más, y así hasta la última que integre la serie. Una conclusión sencilla de todo esto es que la resistencia equivalente de la serie siempre es mayor que la mayor de las resistencias que integren la serie, porque es la suma de todas ellas. ¿De acuerdo? Pasemos al otro mecanismo básico de asociación de resistencias. Se trata del paralelo. En este tipo de asociación, las moléculas del fluido avanzan y encuentran, a esto lo llamamos nodo, encuentran una bifurcación o trifurcación para moverse. Pueden elegir ir para un lado, obviamente las moléculas no eligen. Puede ir para otro, puede ir para el tercero. Y en cada uno de los caminos encuentran una resistencia. Estas tres resistencias que están en paralelo vuelven a reunirse y el caudal sigue su camino. El caudal que entra acá, caudal de entrada lo voy a llamar, es igual al caudal de salida, por el principio de continuidad. Y la pregunta fundamental es la siguiente: si conocemos los valores de las tres resistencias que integran el paralelo, ¿cuánto valdrá la resistencia equivalente del conjunto, que llamaremos resistencia equivalente del paralelo? Y también es sencillo saberlo. La inversa de la resistencia equivalente del paralelo es igual a la suma de las inversas de las resistencias que integran el paralelo, sean cuantas sean. Una advertencia importante: como todavía no tenés una idea cabal del valor típico de las resistencias, es muy fácil confundirse entre el valor de la inversa y el valor de la directa. Si te dijera que una resistencia vale 10 millones o vale 10 millonésimos, todavía no estás suficientemente entrenado como para darte cuenta que una cosa no puede ser y la otra sí. Entonces, uno de los errores más comunes que se cometen en la resolución de circuitos es no darse cuenta que cuando uno hace esta cuenta, valga la redundancia, lo que está calculando es la inversa de la resistencia, no el valor de la resistencia. Así que no te olvides de, cuando termine la cuenta, invertir ese número. Cuando tenés solo dos resistencias en el paralelo, yo te propongo directamente, en lugar de utilizar la fórmula de las inversas, utilizar esta otra que es directa. La resistencia equivalente del paralelo es igual a la resistencia 1 por la resistencia 2 dividido la resistencia 1 más la resistencia 2.
Fíjate que en este caso hasta se hace patente la idea de que las unidades en las que se mide esta resistencia equivalente son las unidades de resistencia, porque en el numerador tenés las unidades al cuadrado. En el denominador tenés las unidades a la primera potencia. Luego en el cociente todo esto va a tener unidades de resistencia, que es lo correcto. La desventaja de esto es que sirve exclusivamente para dos resistencias, pero es el caso común, el caso más frecuente. Si aplicamos la ley de Ohm para analizar cada uno de estos elementos, lo que vemos es que este caudal de entrada se reparte en tres caminos. Entonces el caudal equivalente del paralelo va a ser igual a la suma de los caudales en cada elemento. Y la conclusión final es que la diferencia de presión entre estos dos puntos es la misma para todas las resistencias que integren el paralelo. O sea, la diferencia de presión de la resistencia equivalente es igual a la diferencia de presión en la resistencia 1 y también es igual a la diferencia de presión en la resistencia 2, es igual a la diferencia de presión en la resistencia 3 y así para toda otra resistencia que integre el paralelo. Bien, cuando tengas un circuito complejo, busca un par o tres resistencias adentro, investigándolo en el detalle, un par o tres resistencias que integren lejos de cualquier duda o una serie o un paralelo. Ese pequeño grupito de dos o tres lo reemplazás por su equivalente. Y así, paso a paso, vas a ir simplificando el circuito hasta tener el circuito más sencillo de todo, que es el que te mostré primero. Lo último. Tenés otro video que habla del sistema cardiovascular humano. En el sistema cardiovascular humano, que tal vez parezca complejo en una mirada ingenua, es básicamente esto. Básicamente un paralelo gigante de miles de resistencias en paralelo. Hay solamente 3 lugares en el cuerpo humano donde tenemos resistencias en serie. Así que prestale fundamental atención a esto. Hay detalles que son importantísimos. Por ejemplo, la resistencia equivalente del paralelo siempre es menor que la más chica de todas las resistencias que integran el paralelo. Si esta vale 10, esta vale 8 y esta vale 7, esta no puede valer 9 ni 15. Tiene que ser un valor menor que la más chica. Ponele, no sé, hacé vos la cuenta, 5, 4, 2. Y se acabó lo que se daba. Este video termina acá. Te agradezco la atención y nos vemos en la próxima clase.